La historia dice: en el corazón de Navarra, donde la naturaleza respira despacio y las nubes se enredan en las montañas, se levanta la sierra de Aralar. Es un paisaje sagrado, bosques espesos, senderos antiguos, caseríos perdidos, piedras que parecen guardar secretos. Y en medio de ese mundo está el santuario de San Miguel in Excelsis, un nombre que ya lo dice todo: Miguel en lo alto. Pero esta historia no empezó aquí, entre muros y capillas. Comenzó con un hombre y con una culpa insoportable. Su nombre era Teodosio de Goñi, un joven noble, guerrero, fuerte, orgulloso, impulsivo, como tantos hombres de su época. Y este hombre fue engañado. La leyenda cuenta que un demonio, hay quienes dicen que disfrazado de monje, otros dicen que como un viajero peregrino, le susurró una mentira, que su esposa y que su suegra le eran infieles y traicionaban su honor. Teodosio no preguntó, no verificó, no dudó siquiera, y en una noche de ira y sin pensárselo mucho, fue tanta su desesperación que corrió a matarlas. Cuando descubrió que había sido engañado por el demonio, el peso del pecado lo aplastó. No eran enemigos, no era batalla, era su familia, y había acabado de matar a su familia. Teodosio cayó en la oscuridad interior que no conoce salida, y tomó una decisión radical. Se encadenó él mismo, no simbólicamente, no en oración, sino con hierro real. Se mandó a hacer unas cadenas pesadas, frías, duras, gruesas, unidas por potentes argollas, y las colocó en sus tobillos y muñecas, jurando no quitárselas jamás hasta que Dios lo perdonara. Era tanta su culpa. Lo que yo hice fue matar con mis manos, se dijo, pues con mis manos cargaré mi culpa. Habría dicho según las crónicas antiguas. Estas palabras fueron registradas por las crónicas antiguas. 7 años estuvo caminando día y noche con el peso. Imagínate eso, no un mes, no un año, sino 7 años. 7 años caminando con cadenas, de pueblo en pueblo, de monasterio en monasterio, buscando consuelo y llevando hierro en la carne, martirizándose, sin encontrar la paz ni de día ni de noche, una paz que anhelaba con todas las fuerzas de su corazón, pero que su conciencia no le permitía obtener. Todos lo miraban con miedo, algunos con lástima y otros con curiosidad. Unos lo llamaban loco, otros santo y muchos otros penitente, pero él continuaba caminando. Dormía en establos donde lo agarrara la noche, iglesias abandonadas, cuevas húmedas. Comía lo que le daban, bebía de los ríos fríos y siempre seguía su camino de penitencia. Subía montañas, bajaba montañas, caminaba, buscando desesperadamente una paz que no encontraba. El hierro era su oración, cada paso un acto de penitencia. Llegó un día, dicen que noche cerrada, cuando el viento golpea y la mente se quiebra, en que Teodosio llegó al monte de Artuaga, un pico de Aralar. Estaba exhausto. Había caminado tanto que ya no distinguía el día de la noche. Se arrodilló y comenzó a llorar. No dijo palabras, solo lágrimas y hierro. Y fue allí cuando la tradición dice que el arcángel Miguel se le apareció, no como en los cuadros, no con alas abiertas y armadura brillante. La mayoría de testimonios medievales dicen lo mismo. Apareció como luz, una luz viva, una luz que habla. El arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, no gritó. El arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, no preguntó, no acusó, solo dijo, y estas son las palabras que se han conservado en oraciones antiguas de generación en generación.
el arcángel dijo: Teodosio, tus cadenas ya han sido rotas en el cielo, ahora serán rotas en la tierra por mí. Y ocurrió. El sonido del hierro abriéndose no fue lento, no fue simbólico. Las cadenas se abrieron solas. El metal se separó, como si unas manos invisibles hubieran tomado llaves que no existen, como si el hierro hubiera recordado que ya no tenía derecho a sujetarlo. Teodosio lloró profundamente desde el alma, y esa noche nació un santuario. Aún hoy, si entras en ese santuario, hay algo que te deja mudo: las cadenas. Una parte de ellas se conserva en una urna antigua de plata. Han pasado 1200 años de esa historia y las cadenas de Teodosio continúan hoy allí, oxidadas, negras, pesadas, testigos del milagro que el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, vino hasta la tierra a abrir. La imagen de San Miguel de Aralar no es una escultura moderna, es una tabla bizantina de madera policromada, recubierta de plata. Una obra que no debería haber sobrevivido tanto tiempo, pero lo hizo. Y aquí viene lo más hermoso de esta historia, lo que hace que este capítulo sea emocionante y se quede grabado en nuestros corazones. Cada primavera, esa imagen sale a recorrer los pueblos, no como desfile, no como turismo, sino como una bendición. Es el ritual de la peregrinación de Miguel. Atraviesa valles, toca puertas, entra en casas viejas y nuevas. Los niños la esperan, los ancianos la tocan con respeto. Las madres ponen velas y los padres hacen silencio. Se reza la oración rompedora de cadenas. San Miguel Arcángel, rompe lo que nos ata, disuelve lo que nos oprime, protege lo que amamos. Hay casas que dicen que desde que entró Miguel no hubo más peleas, o no volvió la tristeza, o se curó el insomnio, o hasta el hijo volvió. Y las historias que se cuentan son infinitas, porque allí Miguel no aparece con tormentas ni espadas, aparece rompiendo cadenas internas, porque al final todos llevamos cadenas invisibles, miedos, resentimientos, culpas, vergüenzas, secretos, pesos que no se ven pero se sienten. Teodosio caminó por montaña hace 7 años. Nosotros caminamos por dentro toda la vida y el mensaje continúa siendo el mismo. Miguel rompe cadenas siempre. San Miguel Arcángel, guerrero de luz, rompe hoy las cadenas de mi alma. Que el hierro que cargo en silencio sea abierto por tu mano. Donde hubo culpa, pon perdón. Donde hubo miedo, pon coraje. Donde hubo oscuridad, pon tu luz. Defiéndeme, guíame, libérame, a mí y a mi familia. Amén.